Primero, es importante determinar cuál es la céntrica del paciente, cuál es su oclusión céntrica o habitual y cuál es su máxima interconspiración. Es importante esos conceptos. Si hay mucha diferencia entre la céntrica, entre la oclusión céntrica y la habitual o la máxima interconspiración, es un paciente que requiere hacer una deprogramación, pero no la deprogramación que nos han enseñado, ¿no? Y que la que normalmente hace Roth, que es a colocarle un deprogramador de acrílico y pensar que el deprogramador de acrílico es el que va a deprogramar. O sea, piensa que dándole a esa placa fotosiva, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, y usándola meses y meses, ellos hablan de 8, 12 meses de uso. 8, 12 meses de uso. Dice que saca después la placa y recién encuentra la verdadera oclusión. Yo le digo que esa oclusión la han creado ellos con el aparato. Tú colócale cualquier aparato más de 21 días en boca y ya se están operando cambios adaptativos. ¿Cuántos gramos les he dicho con que se mueve una molar? 100 gramos. Cuando ustedes colocan una placa interoclusal, ¿cuántos gramos le están otorgando cada vez que muerda? Más de 100 gramos. Más de 100 gramos. ¿Y usted cree que no se van a mover las estructuras en conjunto? ¿Sí o no? Porque esa musculatura que está acá, cuando se contraía hasta acá. Colocas una placa interoclusal y se contrae acá. Está buscando encontrar su contracción última. ¿Entiendes? Va a producir fuerza y no solamente va a cambiar acá, también va a cambiar la articulación temporomandibular. ¿Qué les había dicho cuando se abre acá 1 milímetro? ¿Cuántos se abren atrás? 3. ¿Se va a abrir la articulación o no? Se va a abrir la articulación. ¿Va a cambiar? ¿Se va a adaptar? Claro, el menisco se engruesa porque hay un adaptativo higroscópico. Y cuando trate otra vez de volver a su sitio, ¿va a ser la misma oclusión? No. ¿Cómo es entonces la deprogramación? La primera deprogramación que tiene que hacer es una deprogramación realmente muscular. Tienes que deprogramarlo, tienes que estirarlo. Un músculo contraído, ¿lo vas a poder deprogramar? Leila, le voy a hacer un ejercicio simple para todos ustedes también. Cuando uno agarra una placa, te la colocas. ¿Se ha puesto alguna vez una placa? Todos se han hecho, ¿no es cierto? Relajante acá. Todos nos hemos hecho, ¿verdad? Ya. Miren, agarra la placa. Me estoy colocando la placa. Colóquensela ustedes también. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿No es esto? Morderla. ¿No? Y inmediatamente cuando están hablando, ¿qué hacen? Mira, la verdad que ¿no hacen esto? Están. ¿Todo paciente? ¿Usted le quiere hacer una pregunta? Sí, ahorita termino de responder esta pregunta y ahí te respondo. Hacen esto. ¿Qué cosa van a poner en hiperactividad? Exacto, toda la cadena muscular que eleva y retruye la mandíbula. La usa tanto que la mandíbula se va a ir hacia atrás, modifica, le quita la placa y el paciente está ajeno. ¿Y qué dicen los de Roth? Esa es su verdadera manipulación. Realmente esa era su verdadera manipulación. No es así. La placa de relajamiento tiene que ser hecha después de que hayas hecho un estiramiento de la musculatura. Estiramiento de la musculatura. Haber centrado la articulación occipito-atroidea. Haber centrado toda la columna vertebral. Es un trabajo con el fisioterapeuta. Entonces, si yo estoy con un paciente que viene y te dice, doctor, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo está, doctor? Qué gusto de conocerlo, un placer, doctor. ¿Qué tal? Doctor, ¿sabe qué? Miren, tengo un problema, estoy acá, no sé, estoy con problemas musculares. Y viene así, costado. ¿Usted cree que va a morder este paciente bien? No. El paciente que viene así. Doctor, ¿usted cree que está mordiendo bien ese paciente? El paciente que viene así. ¿Doctor, cómo está? ¿Cómo está? Por lo que vienen así. Permítame. Son pacientes no están bien centrados. Y la relación céntrica no es solamente una relación céntrica condilar, es una relación céntrica corporal. Su cuerpo tiene que estar en céntrica. A Dios gracias, el 75% de la población no está en esta posición que le estamos diciendo. El 25% lo está. Eso me dicen los fisioterapeutas. El 25% de la población es la chamba para ellos.
Entonces vienen con otros dolores. Pero los que vengan a nosotros con cambios posturales, aquellos que no tienen una buena posición malar external, aquellos cuyas curvaturas a nivel cervical están alteradas, aquellos que tienen, tú lo pones, mírame de frente y te miran así. Y tú agarras y le pones, no, quiero que te pongas así. Ahí no vas tranquilito, ahí no, o sea, te vas yendo hacia la cámara y te miras así. Esos pacientes tienen alterado el atlas. ¿Tú crees que van a tener una buena oclusión, una buena senda? No. Entonces, ¿qué tienen que hacerlo? Primero, hacer todo el trabajo multidisciplinario con él para que te ponga todo derechito. Y ellos saben hacerlo. Llegan a ti y tú tienes que reprogramar todo el sistema estomatognático. Hay que estirar las cadenas musculares que están parafuncionales. Y una vez que está estiradito, ¿cierto? Tú vas a poder manejar la musculatura. Y recién en ese momento puedes tomar una céntrica. Con esa céntrica le puedes hacer un aparato de programador. Pero ese aparato de programador tiene que llevar información para estabilizar las articulaciones. Tiene que tener la información exacta para que tengas una buena guía incisiva, una buena guía canina de acuerdo a las características de su articulación. Recién ahí, ese aparato. Y otra cosa más, no debe tener mucho contacto sensitivo con el labio, porque cualquier cosa que le coloques acá automáticamente va a tratar de hacer esto y me ponen para función automáticamente. Entonces apenas acá es un filito, donde más se retiene son atrás. Y las células ya no tienen toda agrandadas, ¿no? Imagínate. ¿Y cuántos meses? Yo no creo eso. ¿Tú crees que...? Los rehabilitadores, doctor, dicen 6 meses, incluso le hacen 2 veces, 2 férulas al año, porque supuestamente ellos dicen que no solo hace el programa, sino que también el músculo empieza otra vez a hacer un hábito diferente, y por eso dicen que ellos cambian 2, ¿no? Es lo que yo... ¿Pero un hábito para qué? Para adaptarse a la férula. Tú quítale la férula y va a adaptarse otra vez a lo que tiene ahora de posiciones dentales. Y esa no es la idea. La adaptación la tienes que hacer tú, el esquema cruzado lo tienes que hacer tú. Tienes que mover los dientes a posiciones naturales, a posiciones fisiológicas. ¿Ustedes qué creen, por ejemplo, que para un jugador cuyos meniscos hayan sido alterados, ¿no? Tú le vas a decir, ¿sabes qué? Te voy a poner 2 zapatillas con plantillas de acrílico, ¿ya? Con las cuales primero vas a trotar en el campo, no va a pasar 1 año, 2 años, y ahí sí te voy a poder hacer, te voy a ir cambiando. ¿Tú crees? Ya en 2 años ya dejaron de ser jugadores, ¿no es cierto? Si tú le dices a un jugador un chutazo que va a dar a ti para decir, fuera de acá, a ese jugador lo tienen 1 mes en la cancha. Te preguntas, ¿cómo? 1 mes, ¿ah? ¿Cómo? Pues estaba mal de los meniscos. ¿Cómo? Ellos saben cuál es su artroquinemática y cómo es su osteoquinemática. Es por eso que ellos pueden rehabilitar bien. Yo no creo en que a un paciente que tenga alteraciones de esas características tengamos que colocarle tanto tiempo, sobre todo yo estaría pensando en pacientes que están afectados en la articulación temporomandibular. Sí tenemos que tener un tiempo prudencial. ¿Para qué? Para que los tejidos blandos se regeneren en posiciones aceptables, ¿no? Que generen espacios mejores para el movimiento, para rehabilitarlo. Estoy hablando pues de 3 meses, no más, porque después se empiezan a producir cambios. Y después de que hemos rehabilitado, hemos quitado el dolor del paciente, ya tenemos que entrar a un proceso de adaptación ortopédica, ortodóntica o quirúrgica, ¿no? En el momento en que se requiere. ¿Cuál es la pregunta? Doctor. Doctor. Sí. ¿Cómo está? Bueno, ¿Qué tal, Leonardo? Si tuviéramos un paciente clase 2, segunda división, Ajá. ¿cierto? Que tiene un torque coronario anterior muy negativo, Ya. ¿qué tipo de bracket elegiría ahí usted? ¿Qué tipo de bracket? Ya. Con su experiencia, me imagino que usted ha llegado a un resumen, no sé, que uno tiene tendencia como a todo ponerle rock, a todo, independiente de que prenda también. Lo que pasa, mi estimado y queridísimo Leonardo, es que... No, está bien. Que estamos hablando justamente de oclusión y cómo está asociado esto con la ortodoncia. Mira, las técnicas sirven al ortodoncista, no el ortodoncista sirve a las técnicas. Lo que pasa es que a nosotros
a los latinoamericanos, en especial a los sudamericanos, nos llegó la moda de Roth como si fuera la gran panacea. Y la forma como vendió Roth era un extraordinario vendedor. Sí, yo le doy un crédito a Roth en la capacidad que tuvo para poder incluir a la parte de oclusión, a la parte de articulación temporomandibular. Me parece el gran mérito que tiene. Pero otro mérito que tiene es que supo vender bien las cosas, ¿no? Supo vender muy bien las cosas. Y yo, desde que tengo uso de razón en la parte de ortodoncia, sé que los casos de Roth no eran casos de Roth. Eran casos preciosos, bien hechos de un colega tuyo, chileno. ¿Te imaginas quién es? ¿Ayala? Claro. El doctor Ayala es una persona a la cual yo respeto muchísimo. Es un tipo que entiende mucho estas cosas y sabe de lo que habla. A él lo hemos traído acá a Perú, pero yo veía los casos que presentaba Roth y luego vi los casos del doctor Ayala, no los casos del doctor Ayala. Y eso lo supimos en el año todavía 95, ¿no? Cuando estuvimos en los Estados Unidos y ahí se comentan todas las cosas, ¿no? Se sabe. Entonces, ¿qué pasaba? Se vendió la técnica de Roth con este pensamiento: doctor, usted no se preocupe de sus casos, usted cómprenos 24 casos y póngale 24 pacientes y estos arcos solitos van a actuar, tienen toda la información y la maloclusión de sus pacientes se van a corregir. En otras palabras, doctor, usted no piense, nosotros pensamos por usted. ¿Me entiendes? Entonces, el razonamiento de gente que todavía no entraba en estas cosas decía, bueno, póngale Roth. ¿Y qué pasaba? Como 2/3 partes de los pacientes con maloclusión son pacientes de clase 1, era obvio que en los pacientes de clase 1 le pongas chaquitaquia o le pongas un par de acrílicos en boca y eso se va a corregir, porque los pacientes de clase 1 se corrigen bastante fácil. Aún los errores que cometas no se van a notar porque papá Diosito, Huiracocha, no solamente es peruano, también supongo chileno y tal vez es colombiano, ¿no? En un caso de clase 1 se corrige con cierta modalidad, pero en los casos de clase 2, de clase 3, eso no funciona así, porque las inclinaciones que tienen los dientes son diferentes. En un paciente de clase 2, segunda división, normalmente tienen una retroinclinación de las coronas hacia palatino, una sobremordida exagerada. Lo que hay que hacer con esos pacientes es sobrecorregirlos. ¿Y por qué sobrecorregirlos? Porque tienden a residuar, tienen un neuromuscular muy fuerte, tienen unos nemis bien instalados acá. Por eso un paciente al cual vamos a practicar una ortodoncia y vamos a darle sobrecorrección, tenemos que pensar en que debe tener, por ejemplo, torque vestibular de corona mayor que el resto. Entonces, una técnica que ayuda mucho a hacer estos trabajos es la técnica bioprogresiva de Ricketts. Para los casos de clase 2 segunda división son extraordinarios, porque te corrige la sobremordida, te corrige la inclinación y te permite programar cuánto tienes que hacerlo en un BTO u objetivo visual de tratamiento. Pero si vas a utilizar Roth, es preferible que en estos pacientes llegues hasta arcos 21/25 para que aproveches el mayor torque posible, ¿no?, que tiene incorporado. Entonces, sí, pues, pero la mecánica de clase 2 en esos pacientes evidentemente te va a llevar a que al momento de retraer los superiores hacia los inferiores, al hacer esto, pierdas un poco de ese torque, ¿no? Y sobre todo con el uso de los elásticos intermaxilares. Entonces, yo prefiero usar en los pacientes de clase 2 segunda división mecánica bioprogresiva, que me va muy bien. Y son cosas que ustedes me gustaría que aprendan. Estoy programando junto para un grupo de extranjeros un curso acelerado de bioprogresiva. Ellos van a venir acá una semana. En una semana ellos a dedicación exclusiva vamos a trabajar arcos. ¿Lo hizo, doctor? Sí, lo hicimos. Me avisa. Oh, me avisa si lo hace. Ya, ok, ya ese grupo ya lo hemos copado, pero para el siguiente grupo lo voy a tener en cuenta. Entonces, vamos a hacer con ellos bioprogresiva y técnica MIU.
que son dos técnicas que nos ayudan muchísimo a los problemas verticales de clase 2 y de clase 3. Y ustedes están viendo los casos que les he pasado, tienen una combinación de estas técnicas. Otra pregunta. La pregunta es de No, eso no es Jocelyn. Jocelyn. Hola Jocelyn. Dice, ¿podría terminar de explicar lo de los dientes con caras palatinas? Mil disculpas, Jocelyn, con la emoción de las preguntas dejé de terminar de responder. Está bien. Los pacientes que tienen dientes paliformes, al momento en que estés alineando y nivelando, tú todavía no hagas desgastes, ¿ya? Tú alinea, nivela, empiezas a hacer los encajes y ya al final, ¿no es cierto?, tomas una impresión, articulas, y una vez que has articulado, igual empiezas a hacer los desgastes selectivos y vas tomando nota, ¿ya? Entonces, cuando hayas hecho los desgastes, tienes que ir desgastando poco a poco. Generalmente se trabaja con medio milímetro de desgaste y la aplicación de flúor. ¿Cuál es la idea? De que una vez que hayas llegado a dentina, tienes que colocar flúor para provocar una remineralización, porque si no le va a quedar doliendo al paciente. Va a tomar algo ácido y le va a doler. ¿Desgaste con lijas? No, desgastes para desgaste con fresas para desgaste, para hacer... ¿Stripping? No son para stripping, son para hacer desgastes de interferencias oclusales, las de gránulo fino, con esas. Claro, entonces con gránulo fino después agarras y una vez que has terminado y has determinado que ya desgastaste lo suficiente, pules. Y le aplicas el barniz fluorado o flúor activo acidulado. ¿El acidulado para qué? Para que produzca la desmineralización y la remineralización y el intercambio iónico, ¿ya? Entonces, ¿eso es para qué? Para que se provocan dos cosas. Un cambio a nivel de la hidroxiapatita y otro cambio a nivel del barro. Ese barro que queda entre los túbulos dentinarios, ¿no? Entonces esos te van a proteger y mientras el resto se va mineralizando. A la siguiente vez vas a tener una reacción pulpar indirecta, porque si tú lesionas a los túbulos dentinarios y son las fibrias de Tomes las que van a captar la sensibilidad, la reacción va a ser una reacción pulpar indirecta. ¿Cómo reacciona la pulpa? La reacciona la pulpa crea una dentina secundaria en la zona pulpar, pero empieza a esclerosar la que está cercana al sitio de la lesión. Entonces se espera normalmente 21 días a 41 días o 42 días para hacer el siguiente desgaste, hasta que vayas normalizando y te vaya encajando. Ahí lo ideal es no ir seguir desgastando hasta que quede perfecto. Ahí lo ideal es que las guías funcionales son las que te van a decir, mira, estás en el sitio correcto. Si atrás ya coincides bien y encajas bien, pero ahí puedes sacrificar un poco de estética por función. Te va a quedar un poquito de overjet, mayor que el resto, pero estás preservando estructura para mañana, para mayo, porque este paciente tiene que desgastar en el tiempo, ¿no? Y hay que dejarle estructura. Total, va a funcionar bien. Ya tienes bastante estética, el paciente casi no se da ni cuenta. Yo creo que las cosas van mejor así, ¿no? Respondí a tu pregunta. Doctor, en el caso que tengamos que agenesia de laterales superiores y poner los caninos en posición, ¿qué hacemos con las líneas de oclusión? Su offset, inset, gracias. Bien, el decidir cuándo extraer, cuándo tener agenesias, ¿no? Miren, yo creo que es mucho más importante la guía canina que tener un canino en un espacio de lateral. No me gusta el central en un espacio de lateral. ¿El canino en un lateral? En un lateral. Te voy a explicar por qué. Primero, que el canino es más ancho, más grueso y tiene una enorme distancia coronal. Colócalo al lado de lateral, de central, y no se va a ver como muy lateral, aun cuando tú lo quieras desgastar. No, pero no sé, ¿Pero qué significa eso? Eso significa ya hacer desgaste, hay que hacer endodoncia al canino y hay que hacer una corona al canino. ¿Y qué te parece si mejor dejas al canino en su sitio? ¿No es cierto?
y colocas ahí un par de implantes y te va a quedar mejor. Pero el paciente no va a tener dinero. Perfecto. Entonces hazle Maryland. Hazle un Maryland. Y ahora hay Maryland que están preciosos. ¿Sabe cuál es el problema nomás de los Maryland? Es que no tienes alveolo activo en esta zona. Esa zona donde ha habido agenesia no se formó hueso. Lo que nosotros hacemos es, sacamos un pedazo de acá, dos cuadraditos, y le ponemos acá, y con hueso liofilizado restituimos el resto. ¿Cuál sería el problema futuro de que jales el canino y le hagas ahí, o sea, jales el canino hacia la zona del lateral y hagas la endo de pegarme la corona y el premolar lo colocas en la zona del canino? Ya, es que el premolar puede funcionar ahí. Tú le puedes agregar resina y puede funcionar ahí. El problema es que el canino, el premolar es siempre premolar. No tiene la longitud necesaria o suficiente como para poder hacer el movimiento de lateralidad. Recuerda que el movimiento de lateral es un movimiento que va a reemplazar a todas las fuerzas de todas las piezas y va a promover desoclusión constante. El problema es que cuando pasa el tiempo, ese premolar que tú veías, que tenía una coronita así, se empieza a desgastar en el borde, pero la retracción gingival es mucho mayor. Con el tiempo tú te das cuenta, al término de 2 años de tratamiento tú dices, está lindo. Míralo 20 años después. Yo los he visto. A futuro, decía, ¿no? Porque a un paciente, dejarlo, a un niño, ¿no? Por la genética, dejarlo con los huecos o pensar en puentes, cuando se le puede arreglar en una ortodoncia todo el tema, ¿no? Es que no queda, a mí no me gusta estéticamente lo que queda. Y cuando se lo pregunto a los chicos, lo primero que te dicen, doctor, qué feo se ve este diente, ¿no? O sea, no concuerdan. Yo he visto, los chicos cada vez están más informados. Estos chicos entran a internet y buscan todo, o sea, buscan y te preguntan, ¿y usted por qué no me pusieron Maryland a mí? Y digo, ¿por qué no me programó para hacer un implante ahí? Te lo preguntan, te lo dicen. El implante de adelante no queda tan bien, queda acá, no queda tan bien el implante. Pero no te va a quedar bien si lo haces sobre una área que está deprimida. Claro. Un área donde tú no tienes hueso, vas a tener que colocar un implante tan largo que con el tiempo tú vas a notar que no se ve bien, se ve un oscuro tremendo por ahí. Lo primero hay que hacer lo primero. Exacto. Lo primero se hace es llevar a la zona hueso cortical que se saca de acá. Una vez que lo colocas ahí, ¿no es cierto? Agarras y colocas un implante y después de colocar el implante, recién haces la restitución, ¿no? Coronaria. Si quieren, vemos un caso. Mejor la clase, ¿no? No, yo caso. ¿Qué más? ¿Qué dice? Doctor, en el caso de que tengamos agenencia lateral, ya respondí. Ya. Ok, doctor, cuando desee preguntar, solo active su micrófono. Según Sarkinson, es lo más estable poner canino en posición de laterales y así todas las piezas, ¿qué dice? Llevarlas hacia mesial. ¿Ah? Pero usted tiene toda la razón con lo explicado, sí. Sí, como te digo, la otra es una alternativa que tú coloques los caninos en su posición de lateral. ¿Saben cuándo decido colocar los caninos como laterales? Cuando tengo caninos que se van a parecer a laterales. Chiquitos por ahí. Claro. A los cuales le voy a poder modificar y darle la forma. Y luego tengo premolares que también se van a adaptar, entonces veo lo que es beneficio, costo-beneficio y digo, esto puede resultar mejor, ¿ya? Pero mientras pueda sostener ese canino ahí en su sitio, me gusta más el canino, porque el canino es vital. No, sí, la evidencia, pero le digo a futuro un niño ponerse un puente, la higiene es diferente, un implante es un costo, cuando con ortodoncia se puede solucionar todo en ese momento, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos hecho un caso en el cual le hemos colocado premolares acá. Adelante. Poner transposición también a veces, ¿no? Le hemos puesto premolares. Las premolares que las íbamos a sacar, las poníamos ahí. Entonces las premolares estaban abajo, estaban de este tamaño.
estaban con 1/3 de la raíz, ¿no es cierto? Abríamos, creábamos el hold, colocábamos y cerrábamos. Claro que a veces nos salía que la cara palatina estaba hacia vestibular y la vestibular hacia Pero bueno, es que está ahí. pero no, de esas cosas no te salva, pues, ¿no? Que se voltea ahí adentro, que prendían, porque tenían un foramen enorme, prendían ahí y se desarrollaban. Y al momento de que erupcionaba, la cara palatina del premolar salía hacia vestibular. Bueno, sí, pues, o sea, es una alternativa. Tú puedes tomarla, tú puedes decidir por cuál de ellas. En especial, no me gustaría hacer endodoncia a un canino, por ejemplo. Sí, vale la pena, pero a veces O sea, es que es bastante lo que vas a perder. Sí. Bastante. Y el canino moverlo así en esta dirección. Es difícil, ¿no? Claro, porque tú tienes acá la eminencia canina, pero después de la eminencia canina viene la depresión. Acá está la fosita, la fosa canina. Entonces, cuando tú lo transmites por acá, lo estás arrastrando a través de la cortical. Y como es chancha, es gorda así, porque no es así como el lateral, es así de chancha. Tú la tienes que llevar siempre pegada hacia afuera, porque si no tendrías que desgastar la cara palatina para trasladarla, o inclinarla. Y si la inclinas así te queda terrible. Y después jalar la raíz así, uy. Es todo un tema el canino. Tal vez sea por las dificultades que entrañan, las que también te dicen, oye, no mejor, ¿no? Pero la estética es la que más me lleva, ¿no? Habría que hacer, sí, un espigo bonito, ¿no? Una reconstrucción, un retrayado de la zona radicular, un reperfilado, porque no se parece. Dale.